El gobierno confiscó todos los documentos de Tesla horas después de morir, y hasta hoy nadie sabe exactamente qué encontraron. Nikola Tesla creó inventos que parecían venir del futuro, pero detrás del genio existían secretos que casi nadie se atreve a mencionar. Documentos desaparecidos, experimentos prohibidos, mensajes misteriosos y unas últimas horas de vida tan perturbadoras que todavía generan teorías hasta hoy. Estos son los 10 misterios más oscuros de Nikola Tesla, y el último ocurrió justo antes de morir. Todos hablan de Nikola Tesla, pero muy pocos conocen los 10 misterios más perturbadores que rodearon su vida. Experimentos secretos, mensajes extraños, máquinas imposibles y un misterio final ocurrido antes de morir que todavía hoy nadie puede explicar. Quédate hasta el final, porque el último secreto de Tesla podría cambiar todo lo que creías saber sobre él. Nueva York. Invierno. Año 1943. La nieve caía lentamente sobre las calles oscuras, mientras millones de personas dormían sin imaginar que, en una habitación silenciosa del Hotel New Yorker, uno de los hombres más brillantes de toda la historia estaba viviendo sus últimas horas. Solo, sin familia, sin fortuna, sin reconocimiento real, pero rodeado por algo que jamás lo abandonó: sus pensamientos. En la habitación 3327, Nikola Tesla observaba la oscuridad como si pudiera ver cosas invisibles para el resto de la humanidad. Máquinas, rayos, energía, frecuencias, visiones. Algunos dicen que estaba delirando. Otros creen que seguía viendo el futuro, porque incluso al borde de la muerte, Tesla seguía obsesionado con terminar el proyecto que, según él, cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Un arma capaz de detener todas las guerras. El misterioso rayo de la muerte. Pero lo más inquietante de todo es que después de su muerte, el gobierno confiscó inmediatamente todos sus documentos. ¿Qué escondía Nikola Tesla? ¿Y qué pasó realmente durante sus últimos días? Esta es la historia oscura, triste y perturbadora del hombre que soñó con iluminar el planeta, pero terminó muriendo completamente solo. El niño que veía relámpagos. Mucho antes de convertirse en un genio, Nikola Tesla ya parecía diferente. Nació durante una tormenta eléctrica. Los relámpagos iluminaban el cielo mientras el viento sacudía violentamente la pequeña casa donde vino al mundo. La leyenda cuenta que la partera dijo que aquel niño sería un hijo de la oscuridad, pero su madre respondió algo que parecía una profecía. No, será un hijo de la luz. Y quizá tenía razón. Desde pequeño, Tesla experimentaba extraños fenómenos mentales. Veía imágenes intensas dentro de su cabeza, destellos, objetos, inventos completos. No eran simples pensamientos, para él parecían reales. A veces aquellas visiones eran tan fuertes que le costaba distinguir entre la realidad y su imaginación, pero lejos de asustarse, comenzó a utilizarlas. Tesla podía construir máquinas enteras dentro de su mente. Las giraba, las analizaba, las probaba, todo antes de fabricar una sola pieza. Era como si su cerebro funcionara de manera completamente distinta al resto de los seres humanos. Con los años, desarrolló una obsesión enfermiza por comprender la energía. Quería descubrir los secretos invisibles que movían el universo. Y esa obsesión terminaría consumiendo toda su vida. El hombre que quería dominar la electricidad. Cuando Tesla llegó a Estados Unidos, llevaba poco dinero en los bolsillos, pero dentro de su mente cargaba algo mucho más poderoso: ideas. Ideas tan adelantadas a su tiempo que parecían imposibles. En aquella época, el mundo todavía dependía de sistemas eléctricos limitados. Pero Tesla imaginaba algo gigantesco:
un planeta iluminado completamente por energía. Y no cualquier energía. Energía inalámbrica, invisible, libre. Una idea que parecía sacada de ciencia ficción. Fue entonces cuando comenzó a trabajar con Thomas Edison. Dos hombres brillantes, dos visiones completamente opuestas. Edison creía en sistemas prácticos y comerciales. Tesla soñaba con transformar el mundo. Muy pronto comenzaron los conflictos. Tesla afirmaba que la corriente alterna era mucho más eficiente. Edison intentó desacreditarlo. La rivalidad se convirtió en una auténtica guerra eléctrica. Una batalla eléctrica que cambiaría la historia moderna. Mientras Edison realizaba demostraciones crueles para asustar a la población sobre los peligros de la corriente alterna, Tesla continuaba trabajando silenciosamente. Y entonces ocurrió. Tesla iluminó ciudades enteras. El mundo empezó a darse cuenta de que aquel hombre extraño y silencioso tenía razón. Pero el éxito jamás logró darle paz, porque Tesla no quería dinero. Quería algo mucho más peligroso. Quería descubrir el verdadero lenguaje del universo. Las voces de las máquinas. Con el paso de los años, Tesla comenzó a aislarse cada vez más. Pasaba días enteros trabajando sin dormir. Algunas veces apenas comía. Otras veces caminaba solo por las calles de Nueva York hablando consigo mismo. Pero dentro de su mente, las ideas jamás se detenían. Tesla estaba convencido de que todo en el universo funcionaba mediante frecuencias: electricidad, sonido, movimiento, vida. Todo vibraba. Todo estaba conectado. Y él quería demostrarlo. En sus laboratorios realizaba experimentos aterradores. Rayos gigantescos atravesaban la oscuridad. Descargas eléctricas iluminaban las paredes. El aire parecía vivo. Algunos visitantes describieron aquellos lugares como si fueran portales hacia otro mundo. Tesla permanecía de pie en medio de tormentas artificiales mientras millones de voltios explotaban a su alrededor. No parecía sentir miedo, parecía fascinado, como si estuviera escuchando algo, como si las máquinas le hablaran. Con el tiempo comenzaron los rumores. Algunos decían que Tesla había descubierto secretos prohibidos. Otros aseguraban que estaba perdiendo lentamente la cordura. Y quizá ambas cosas eran ciertas. El sueño imposible. Tesla soñaba con un mundo donde la energía pudiera viajar por el aire, sin cables, sin límites, sin empresas controlando la electricidad. Creía que la energía debía ser gratuita para toda la humanidad. Y para demostrarlo, comenzó uno de los proyectos más ambiciosos de su vida: la Torre Wardenclyffe, una estructura gigantesca diseñada para transmitir energía inalámbrica a todo el planeta. Muchos inversionistas quedaron fascinados, pero había un problema. Si Tesla lograba entregar energía gratuita, algunos hombres perderían fortunas gigantescas. Poco a poco el dinero desapareció. Los patrocinadores se alejaron y la torre quedó incompleta. Tesla observó cómo su mayor sueño comenzaba a derrumbarse lentamente. Aquello lo destruyó, porque no veía solamente una torre, veía el futuro de la humanidad y sentía que el mundo no estaba preparado para aceptarlo. Los años pasaron. Tesla envejeció y Nueva York comenzó a olvidarlo. Mientras otros empresarios se hacían millonarios gracias a tecnologías inspiradas en sus ideas, él vivía cada vez más solo. Entonces aparecieron las palomas. Cada día visitaba parques para alimentarlas. Las observaba durante horas. Les hablaba. Las cuidaba como si fueran familia. Pero una en particular cambió todo. Una paloma blanca. Tesla decía que aquella ave lo entendía. Afirmaba que existía una conexión especial entre ambos. Incluso confesó algo que dejó desconcertadas a muchas personas. Dijo que amaba a aquella paloma como un hombre ama a una mujer. Y cuando el ave murió,
algo dentro de Tesla también murió. Según sus propias palabras, en el instante final vio una intensa luz salir de los ojos de la paloma. Una luz tan brillante que jamás había visto algo parecido. Después de aquello, Tesla cambió. Se volvió más silencioso, más extraño, más distante, como si lentamente estuviera desconectándose del mundo. El rayo de la muerte. En sus últimos años, Tesla comenzó a hablar obsesivamente sobre una nueva arma. La llamó Teleforce, pero los periódicos la bautizaron de otra forma: el rayo de la muerte. Tesla afirmaba que podía destruir aviones a cientos de kilómetros. Decía que sería tan poderosa que terminaría todas las guerras, porque ningún ejército se atrevería a atacar si supiera que podía ser destruido instantáneamente. Muchos lo tomaron por loco. Otros creyeron que hablaba en serio, y algunas agencias gubernamentales comenzaron a interesarse demasiado en sus investigaciones. Tesla escribía constantemente sobre partículas, energía concentrada y sistemas de defensa invisibles, pero nadie sabía exactamente cuánto había logrado desarrollar. Lo inquietante es que incluso después de su muerte, el gobierno confiscó todos sus documentos, y eso alimentó las teorías más oscuras. ¿Qué había descubierto realmente? ¿Existía el rayo de la muerte? ¿O era simplemente el delirio de un genio agotado? Nadie lo sabe. La habitación 3327. Invierno. Nueva York. Tesla tenía 86 años. Vivía solo dentro del Hotel New Yorker. Las personas que trabajaban allí lo describían como un hombre extremadamente educado, pero también extraño. A veces pedía decenas de servilletas. Otras veces exigía exactamente 18 toallas limpias. Tesla sufría fuertes obsesiones. Tenía miedo a los gérmenes. Odiaba tocar objetos usados por otras personas. Y desarrolló una obsesión casi enfermiza con ciertos números, especialmente el 3. Muchos creen que aquellas manías eran síntomas del desgaste mental provocado por décadas de aislamiento. Pero incluso en ese estado, seguía pensando en inventos. Seguía escribiendo. Seguía viendo máquinas dentro de su cabeza. En ocasiones afirmaba recibir ideas completas como destellos, como si alguien se las enviara. Y durante las noches, mientras la ciudad dormía, Tesla permanecía despierto mirando por la ventana, observando las luces, escuchando el silencio, pensando en proyectos que jamás lograría terminar. Las últimas visiones. En los días finales, Tesla parecía vivir entre dos mundos: la realidad y sus visiones. Algunas personas aseguraban que hablaba solo dentro de la habitación. Otras decían que seguía convencido de que podía transformar el planeta. Tesla afirmaba que la humanidad todavía no comprendía el verdadero poder de la energía. Creía que algún día las personas podrían transmitir información y energía a cualquier parte del mundo instantáneamente. Décadas después, muchas de sus ideas terminaron convirtiéndose en realidad. Pero en aquel momento, pocos lo entendían. El anciano genio permanecía solo. Y mientras el frío cubría Nueva York, Tesla seguía observando el universo como si intentara descifrar un último secreto antes de morir. Quizá todavía veía relámpagos dentro de su mente. Quizás seguía imaginando máquinas imposibles. O quizás simplemente estaba atrapado dentro de sus propios pensamientos. El silencio final. La mañana del 7 de enero de 1943,
Una empleada del hotel se acercó a la habitación. Tesla había pedido no ser molestado, pero algo parecía extraño. El silencio. Nadie respondía. Finalmente entraron y encontraron al genio acostado sobre la cama, sin vida, solo. La habitación estaba tranquila, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre que ayudó a iluminar el planeta había muerto en completo silencio, sin aplausos, sin multitudes, sin reconocimiento verdadero, solo acompañado por sus pensamientos y por los secretos que todavía guardaban sus documentos. La noticia comenzó a expandirse lentamente, pero algo extraño ocurrió casi inmediatamente. Agentes gubernamentales llegaron para revisar todas sus pertenencias: cajas, papeles, cuadernos, planos. Todo fue confiscado. Aquello provocó décadas de teorías. ¿Qué encontraron? ¿Qué querían ocultar? ¿Tesla había descubierto algo demasiado peligroso? Hasta hoy, muchas personas siguen intentando responder esas preguntas. El legado del hombre que vio el futuro. Después de su muerte, el mundo comenzó lentamente a entender quién había sido realmente Nikola Tesla. Muchas de sus ideas terminaron convirtiéndose en tecnologías modernas: comunicación inalámbrica, sistemas eléctricos, control remoto, frecuencias. Conceptos que parecían imposibles durante su vida. Pero quizá lo más impresionante no fueron sus inventos, sino su manera de pensar. Tesla veía el universo como una red invisible de energía y estaba convencido de que la humanidad apenas había comenzado a comprenderla. Algunos lo llaman genio, otros loco, otros profeta científico, pero todos coinciden en algo. Nikola Tesla parecía vivir décadas o incluso siglos adelantado a su tiempo. Y quizá por eso terminó tan solo. Porque el mundo rara vez comprende a las personas que llegan demasiado temprano. En alguna parte de Nueva York, las luces continúan brillando cada noche. Millones de personas usan electricidad sin pensar en el hombre que ayudó a transformar el planeta. Pero dentro de aquella habitación silenciosa del Hotel New Yorker quedó algo más que un cuerpo. Quedó un misterio. El misterio de un hombre obsesionado con la energía, con la luz, con frecuencias invisibles, con ideas tan adelantadas que aún hoy parecen ciencia ficción. Y quizá, mientras daba su último respiro, Nikola Tesla seguía viendo relámpagos dentro de su mente. Seguía observando máquinas imposibles. Seguía intentando terminar proyectos que el resto del mundo todavía no podía comprender. Porque algunos hombres no mueren realmente. Simplemente dejan preguntas que la humanidad tardará siglos en responder. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Nikola Tesla fue simplemente un genio incomprendido? ¿O descubrió secretos que el mundo nunca estuvo preparado para conocer?